Las máquinas en la sociedad capitalista. El problema de la superpoblación se halla vinculado al de la importancia de las máquinas en general. Efrusi pone mucho empeño en referirse a las brillantes observaciones de Sismondi sobre las máquinas, declara que es injusto considerarlo un adversario de los perfeccionamientos técnicos, número 7, página 155, que Sismondi no era enemigo de las máquinas y de los inventos, página 156. En más de una oportunidad, subrayó el pensamiento de que las máquinas y los inventos, no son perjudiciales de por sí, para la clase obrera, solo se vuelven perjudiciales debido a las condiciones de la economía actual, en la que el crecimiento de la productividad del trabajo no conduce al aumento del consumo de la clase obrera, ni a la reducción de la jornada de trabajo, página 155. 177. Todas estas indicaciones son completamente justas. Y este juicio sobre Sismondi pone bien de relieve, una vez más, que el populista no supo comprender al romántico, que no alcanzó a comprender el punto de vista propio del romanticismo respecto del capitalismo, ni la diferencia radical con el punto de vista de la teoría científica. El populista no estaba, desde luego, en condiciones de comprenderlo, porque el populismo tampoco fue más allá del romanticismo. Pero sí las indicaciones de Sismondi sobre el carácter contradictorio del uso de las máquinas por el capitalismo era un gran progreso hacia 1820, en la actualidad resulta completamente imperdonable limitarse a una crítica tan primitiva y no comprender su limitación pequeño burguesa. En este sentido, o sea, en el aspecto de la diferencia entre la teoría de Sismondi y la teoría moderna, 46, Efrusi se mantiene con firmeza fiel a sí mismo. Ni siquiera sabe cómo plantear el problema. Luego de señalar que Sismondi veía la contradicción, se da por satisfecho con ello como si la historia no hubiese mostrado las maneras y 45. Ver el apéndice de la traducción rusa del ensayo acerca de la población, de Moltes, traducción de Bibikov, S. Petersburgo, 1868, extracto de la obra de Proudhon de la justicia. 46. Y ya vimos en más de una oportunidad, que Efrusi procura introducir en todas partes este paralelo de las concepciones de Sismondi con la teoría moderna. Métodos más diversos de criticar las contradicciones del capitalismo. Al decir que Sismondi no considera nocivas las máquinas en sí mismas, sino por su acción en el régimen social actual, Efrusi ni siquiera se da cuenta de cuán primitivo y superficialmente sentimental es el punto de vista que se expresa en este solo razonamiento. En efecto, Sismondi se preguntaba, ¿las máquinas son perjudiciales o no? Y resolvía el problema mediante esta sentencia: son útiles solo cuando la producción está en concordancia con el consumo, COUNF. Con las citas en la revista Russkoye Bogatstvo, número 7, página 156. Después de todo lo expuesto, ya no necesitamos demostrar aquí que semejante solución no es otra cosa que la sustitución del análisis científico del capitalismo por la utopía pequeño burguesa. No se puede acusar a Sismondi por no haber realizado semejante análisis. Los méritos históricos de las personalidades históricas no se juzgan por lo que no hayan dado en relación con las exigencias de la actualidad, sino por lo que dieron de nuevo en relación con sus antecesores. En este caso, ya no juzgamos a Sismondi y su primitivo y sentimental punto de vista, sino al economista de Russkoye Bogatstvo, quien hasta ahora no entiende en qué difiere del moderno ese punto de vista. No comprende 47 que para caracterizar esa diferencia no corresponde preguntar si Sismondi era o no enemigo de las máquinas, sino si comprendía la importancia de las mismas en el régimen capitalista, si comprendía su papel en este régimen como factor de progreso. Y entonces el economista de Russkoye Bogatstvo habría podido advertir que desde su punto de vista pequeño burgués y utópico, Sismondi no pudo formularse semejante pregunta, y que la diferencia con la nueva teoría consiste precisamente en haberla formulado y contestado. Entonces Efrusi habría podido comprender que, al sustituir la cuestión del papel histórico de las máquinas en la sociedad capitalista actual por la de la conveniencia y utilidad de las máquinas en general, Sismondi llegaba naturalmente a la teoría de los peligros del capitalismo y del uso capitalista de las máquinas, a clamar por la necesidad de detener, moderar, reglamentar, el crecimiento del capitalismo, y en virtud de ello se tornaba reaccionario.
La incomprensión del papel histórico de las máquinas como factor de progreso es precisamente una de las causas por la cual la teoría moderna considera reaccionaria la doctrina de Sismondi. Se sobreentiende que no expondremos aquí la teoría moderna, es decir, la teoría de Marx, sobre la producción mecanizada. Remitimos al lector, entre otras, a la ya mencionada investigación de N. Sieber, capítulo X, las máquinas y la gran industria, y en especial al capítulo 11, análisis de la teoría de la producción mecanizada 48. Limitémonos a señalar brevemente sus rasgos esenciales. Se reduce a 2 puntos. 1. Un análisis histórico que establece el lugar que ocupa la producción mecanizada en las sucesivas etapas de desarrollo del capitalismo y su relación con las que la precedieron, cooperación capitalista simple y manufactura capitalista. 2. Un análisis del papel de las máquinas en la economía capitalista y, especialmente, de la transformación de todas las condiciones de vida de la población, que produce la industria mecanizada. 179. 47. En las ediciones de 1898 y 1908 se había suprimido el texto encerrado entre los dos asteriscos. Ed. 48. A decir verdad, dice Sieber en el comienzo de este capítulo, la doctrina expuesta sobre las máquinas y la gran industria es una fuente tan inagotable de nuevas ideas e investigaciones originales que si a alguien se le ocurriera ponderar íntegramente los méritos propios de esta doctrina, tendría que dedicar a este solo objeto casi todo un libro, página 473. En lo que concierne al primer punto, esta teoría ha establecido que la industria mecanizada es solo una etapa, precisamente la superior, de la producción capitalista, y muestra que ha salido de la manufactura. En lo que concierne al segundo punto, establece que la industria mecanizada es un gigantesco progreso en la sociedad capitalista, no solo porque eleva en grado máximo las fuerzas productivas y socializa el trabajo en toda la sociedad 49, sino también porque destruye la división del trabajo propia de la manufactura, obliga a los obreros a pasar de un trabajo a otro, aniquila definitivamente las relaciones patriarcales atrasadas, en especial en el campo 50, y da un gigantesco impulso al movimiento progresista de la sociedad, tanto por las causas señaladas como por la concentración de la población industrial. Este progreso, al igual que todos los del capitalismo, es acompañado también por el progreso de las contradicciones, es decir, por su agudización y extensión. Quizás el lector pregunte, ¿qué interés hay entonces en el análisis de las ideas de Sismondi sobre una cuestión tan universalmente conocida, y este enunciado sumario de la nueva teoría, conocida por todos y con la cual todos están de acuerdo? Y bien, para ver en qué consiste este acuerdo tomaremos ni más destacado economista populista de la actualidad, al señor Enneón, quien pretende aplicar en forma rigurosa la teoría moderna. Como se sabe, en sus reseñas el señor Enneón había planteado, como una de sus tareas especiales, el estudio del desarrollo del capitalismo en la industria textil rusa, que se caracteriza precisamente por el máximo empleo de máquinas. Se preguntará, ¿cuál es el punto de vista del señor Enneón sobre este punto? El de Sismondi, con el cual, como hemos visto, comparte la opinión sobre muchos aspectos del capitalismo, o el de la teoría moderna. En este problema tan importante, será un romántico o un realista. 51. 180. Habíamos visto que el primer rasgo distintivo de la teoría moderna es el análisis histórico del surgimiento de la industria mecanizada a partir de la manufactura capitalista. ¿Plantea, acaso, el señor Enneón el problema del surgimiento de la industria mecanizada rusa? No. Es cierto que señaló que la misma fue precedida por el trabajo a domicilio realizado para el capitalista y por la fábrica manual 52. Pero no solo no explicó la relación entre la industria mecanizada y las etapas precedentes, sino que ni siquiera percibió que, de acuerdo con la terminología científica, esa etapa precedente, la producción manual y a domicilio o en el del capitalista, no puede. 49. Comprando la división del trabajo en la comunidad rural y en la seriedad capitalista con su industria mecanizada, Sieber observa con toda justicia, entre los sumandos de la comunidad campesina y los de una sociedad con producción mecanizada existe más o menos la misma diferencia que, por ejemplo, entre la unidad, decena, y la unidad, centena,
página 495. 50 Sieber, obra citada, página 467. 51 La palabra realista se usa aquí en lugar de la palabra marxista, exclusivamente por consideraciones relacionadas con la censura. Por la misma causa, las referencias a El Capital son reemplazadas por las referencias al libro de Sieber, que hacía una exposición de El Capital de Marx. Nota de la autora, la edición de 1908. Ed. 52 página 108. La cita es del libro Recopilación de Hartos Estadísticos de la Provincia de Moscú, T7, volumen 3, página 32. Los estadísticos resumen aquí el libro de Korsak sobre las formas de la industria. La organización misma de los oficios cambia totalmente a partir de 1822, de productores artesanales independientes, los campesinos se van transformando en simples realizadores de algunas operaciones de la gran industria fabril, y se limitan a percibir un salario según la tarea. Ser denominada fábrica, sino que, indudablemente, debe ser caracterizada como manufactura capitalista. 53. Que no piense el lector que esta laguna carece de importancia. Al contrario, tiene una importancia enorme. En primer lugar, el señor Enneón identifica así el capitalismo con la industria mecanizada. Es un grosero error. El mérito de la teoría científica consiste precisamente en que esclareció el lugar que le corresponde a la industria mecanizada, como una de las etapas del capitalismo. Si el señor Enneón participase del punto de vista de esta teoría, habría podido presentar el crecimiento y triunfo de la industria mecanizada como la lucha de dos formas económicas, de no se sabe qué forma basada en la posesión de los instrumentos de producción por el campesinado. 54, por un lado, y el capitalismo, por el otro, páginas 2, 3, 66, 198 y otras, cuando en realidad asistimos a una lucha entre la industria mecanizada y la manufactura capitalista. 181. Sobre esta lucha el señor Enneón no ha dicho ni una sola palabra, aun cuando en la industria textil, que eligió en especial para los fines de su estudio, página 79, según la referencia que él mismo hace, se estaba desarrollando esta sustitución de dos formas de capitalismo, falsamente presentada por él como el reemplazo de la producción popular por el capitalismo. No es evidente que en el fondo no le interesaba en lo más mínimo la cuestión del desarrollo real de la industria mecanizada, y que bajo el término de producción popular se oculta una utopía, muy del gusto de Sismondi. En segundo lugar, si el señor Enneón hubiera planteado el asunto del desarrollo histórico de la industria mecanizada rusa, habría podido hablar de la implantación del capitalismo, páginas 331, 283, 323 y otras, basándose en el apoyo y la ayuda gubernamentales, hechos que también tuvieron lugar en Europa. Se pregunta entonces, imita a Sismondi, quien también hablaba de implantación, o al representante de la teoría moderna que estudió la sustitución de la manufactura por la industria mecanizada. En tercer lugar, si el señor Enneón se hubiera planteado el problema del desarrollo histórico de las formas del capitalismo en Rusia, en la industria textil, habría podido ignorar la existencia de la manufactura capitalista en las pequeñas industrias artesanales rusas. 55 Y si en realidad se hubiera atenido a la teoría e intentado aplicar el análisis científico aunque fuera a un rinconcito de esa producción, también popular, que habría sido del cuadro rudimentario de la economía social rusa por el pintarrajeado, que representaba no se sabe qué producción popular y un capitalismo separado de esta, que abarca solo a un puñado de obreros, páginas 326 y otras. Para resumir, según el punto número 1, que se refiere a la diferencia que existe entre la teoría moderna y la teoría romántica de la industria mecanizada, el señor Enneón no. 53 Sieber señalaba muy acertadamente que no conviene usar la terminología habitual, fábrica, taller, etc., en una investigación científica, e indicaba la necesidad de distinguir la industria mecanizada de la manufactura capitalista, página 474. 54 Enneón, página 322. ¿Acaso esto difiere en un ápice de la idealización de la economía campesina patriarcal que hace Sismondi? 55 Suponemos que no hay necesidad de demostrar aquí este hecho notorio.
Basta recordar IASP Nueñas Industrias de Cerrajería de Pavlovo, de Curtiembres de Bogorovsk, de Calzado de Kimry, de Gorras del Detrito de Molvitino, de acordeones y de samovares de Tula, de orfebrerías de Krasnoye Sielo y de Rivnaya Sloboda, de cucharas de Semionovsk, de artículos de Karey en Ustián, China, de fieltro en el distrito de Semionov en la provincia de Nizhny Novgorod, etc. Citamos de memoria: si se recurre a cualquier trabajo de investigación sobre la industria artesanal, podrá prolongarse la lista hasta el infinito. Puede ser considerado, de manera alguna, como partidario de la primera, dado que no comprende siquiera la necesidad de plantear la cuestión del surgimiento de la industria mecanizada, considerada como una etapa particular del capitalismo, y calla la existencia de la manufactura capitalista, etapa del capitalismo que precede al maquinismo. En lugar de un análisis histórico, trata de introducir subrepticiamente la utopía de la producción popular. 182. El segundo punto se refiere a las transformaciones de las relaciones sociales provocadas por la industria mecanizada, según la teoría moderna. El señor Enneon no intentó siquiera analizar este aspecto. Se queja mucho del capitalismo, deplora la aparición de la fábrica, lo mismo que Sismondi, pero no hace siquiera el intento de estudiar la transformación de las condiciones sociales provocada por la fábrica 56. Para ello hubiera sido necesario, precisamente, comparar la industria mecanizada con las etapas precedentes, sobre lo cual nada dice el señor Enneon. De la misma manera, el punto de vista de la teoría moderna sobre las máquinas como factor de progreso de la sociedad capitalista actual, le es completamente ajeno. Y de nuevo, ni siquiera se plantea esta cuestión 57, y no hubiera podido hacerlo, porque ella surge del estudio histórico de la sustitución de una forma de capitalismo por otra, mientras que para el señor Enneon el capitalismo Taut Court 58 reemplaza a la producción popular. Si preguntásemos sobre la base de la investigación del señor Enneon sobre la introducción del capitalismo en la industria textil en Rusia, ¿qué piensa el señor Enneon de las máquinas?, no podríamos obtener otra respuesta que la que ya conocemos de Sismondi. El señor Enneon, al igual que Sismondi, reconoce que las máquinas elevan la productividad del trabajo, como para no reconocerlo. El señor Enneon, al igual que Sismondi, dice que no son las máquinas las dañinas, sino su uso capitalista. El señor Enneon, siempre como Sismondi, supone que nosotros hemos perdido de vista, al introducir las máquinas, que la producción debe ser proporcionada a la capacidad de consumo del pueblo. 183. Y eso es todo. El señor Enneon no supone nada más. No quiere ni saber de los problemas que ha planteado y resuelto la teoría moderna, pues ni siquiera hace la menor tentativa de considerar la sucesión histórica de las diferentes formas de la producción capitalista en Rusia, así fuese sobre el ejemplo, por el tomado, de la industria textil, ni el papel de las máquinas como factor de progreso en el régimen capitalista existente. De manera que también, en la cuestión de las máquinas, este importantísimo problema de la economía política teórica, el señor Enneon comparte el punto de vista de Sismondi. Y razona completamente como un romántico, lo cual, al parecer, no le impide citar y citar. Esto no se refiere solo al ejemplo de la industria textil, sino a todos los razonamientos del señor Enneon. Recuérdese solamente el ejemplo ya citado de la producción de harinas. Lo que dice de la introducción de las máquinas, sirve al señor Enneon solo. 56. Rogamos no olvidar que el significado científico de este término no es igual al que tiene ordinariamente. La ciencia limita su aplicación a la gran industria mecanizada. 57. Tal como lo había planteado, por ejemplo, a Volgin, la fundamentación del populismo en las obras del señor Berantsab, V.V., S. Petersburgo, 1896. 58. Taut Court, simplemente. En francés en el original. Ed. Como pretexto para lamentaciones sentimentales por el hecho de que la elevación de la productividad del trabajo no se halla en proporción a la capacidad de consumo del pueblo. Ni ha pensado en analizar las transformaciones que en el régimen social produce la industria mecanizada, y que realmente produjo en la vida social de Rusia.
No comprende en absoluto que se pueda plantear el problema de si esas máquinas fueron un progreso en la sociedad capitalista actual 59. Y lo dicho respecto del señor Eneón, atañe a fortiori asterisco a los demás economistas populistas. El populismo, en la cuestión de las máquinas, comparte hasta hoy el punto de vista pequeño burgués del romanticismo, y sustituye el análisis económico por deseos sentimentales. Asterisk con mayor razón. Ed. El proteccionismo 60. 100.